Los libros que leo. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Tercera temporada de Los libros que leo. Qué emoción tenerlos a todos y a todas acá. Y hoy día les quiero plantear una pregunta para empezar este programa. ¿Ustedes han escuchado alguna vez sobre la huelga de las escobas? Yo no tenía idea de esto, así que me imagino que ustedes tampoco. Sobre esto que ocurrió a principios del siglo XX es el contexto en el que se narra el libro del que vamos a hablar hoy, con el que inauguramos esta tercera temporada del programa, desde Colombia y a la vez desde Argentina, ¿cierto? Laura Ortiz, con su novela Indócil. ¿Cómo estás, Laura? Bien, muchas gracias por este espacio. ¿Cómo estuvo la venida a Chile? ¿Llegaste hace poquito? Llegué ayer a la tarde y pues es un vuelo más o menos largo. Estamos a 6 horas de Bogotá y tuve que despertarme muy temprano, entonces estoy como... Acostumbrándote aún. Sí. Hablemos un poco de tu novela, Laura. Contémosle a la gente de qué se trata. Bueno, esta es una novela que aborda una huelga muy importante que hubo en 1907 en Buenos Aires a raíz de la primera gran oleada migratoria, donde llegaron muchísimos españoles e italianos que tenían ideas anarquistas. Bueno, esta oleada migrante llega a vivir en lo que se llama como los conventillos, que son casas que alguna vez fueron mansiones, que se subdividen para que vivan muchas familias como en condiciones de hacinamiento. Y esta huelga fue muy importante, bueno, porque los dueños de las casas querían subir el alquiler porque iban a subir los impuestos y querían trasladar, digamos, ese pago estatal a los inquilinos y muchos de estos inquilinatos se suman a una huelga organizada y desorganizada a la vez, porque digamos que no era una huelga sindical o jerárquica, claro, donde estuvieran todos súper organizados, sino que era más una cosa de voz a voz y una cosa como cooperativa, pero esta huelga fue muy importante y se terminó extendiendo a varias ciudades de Argentina. Y hay algo muy lindo de la huelga y es que las mujeres y los niños tuvieron como un lugar protagónico y dentro, en el marco de esta gran huelga, hubo lo que se llamó la huelga de las escobas y es que mujeres y niños salieron a barrer a la vereda y decían que estaban barriendo la inmundicia del mundo capitalista, que a mí me pareció un gesto como casi que performático, ¿no? Como del arte, del happening de más adelante del siglo XX. Entonces, pues me llamó mucho la atención porque ahorita en las grandes ciudades está pasando lo mismo, ¿no? El precio de los alquileres está muy elevado, sí, cada vez más poquita gente tiene acceso a comprar vivienda, Airbnb y este tipo de plataformas se están volviendo como muy difíciles para la gente que habita en las ciudades. Entonces esta idea de la supremacía del mercado nos está poniendo a pensar como si la vivienda es un derecho. Y yo creo que la vivienda lo es, porque desde ahí viene como lo más básico. O sea, si no te puedes bañar, si no tienes una dirección. Claro, si no tienes un espacio seguro es difícil tener educación, salud, todo. No, todo se desprende de ahí. Ya vamos a volver a eso del capitalismo, que me parece una de las cosas más interesantes de la novela, además de las voces, que también quiero que conversemos de eso. Pero sí, yo creo que es una realidad muy latinoamericana y que se ha trasladado a otros espacios. Por ejemplo, acá en Chile nosotros tenemos estos denominados guetos verticales, que son departamentos enanos. Son un símil en el fondo a lo que eran estos conventillos. ¿En qué estabas tú cuando se te ocurre esta historia que es bien particular y que me imagino que también requirió una investigación de lo que ocurrió en esa época? Sí, pues todo surge de mayor o menor medida de experiencias personales, ¿no? Y yo viví como migrante en Buenos Aires 7 años y viví en unas condiciones parecidas a las de la novela. Viví en una casa que había sido una mansión a comienzos de siglo en San Telmo, pero esta casa ya era como una especie de fantasma en decadencia. Media ruida. Ruinosa. Pero esa ruina también la hacía bella de alguna manera porque era la marca de un siglo pasando por encima de ella.
Pero en esta casa también habían muchas irregularidades, no había mantenimiento, los dueños no se hacían cargo y me empecé a dar cuenta de las prácticas mafiosas, como realmente, y luego investigando un poco me di cuenta que los dueños de esta casa eran dueños de 150 No. propiedades más en Buenos Aires. No, y en una ciudad que, por lo que tengo entendido, es difícil ser propietario. Es muy difícil, entonces se ha vuelto algo que tú heredas y algo que vas construyendo como negocio. O sea, realmente es, no sé, está muy mal repartida. El 80% de las propiedades está más o menos en el 10% de propietarios. Y también te pasan cosas como Puerto Madero, que es este barrio más moderno, que quedaba cerca a mi casa, entonces yo iba mucho por ahí. Puerto Madero es un barrio de especulación financiera, o sea, realmente la gente con tanta inflación en Argentina lo que hacen es ahorrar en ladrillos, comprar un departamento de lujo, pero es un barrio fantasma, es vacío. Sí. O también ves muchas casas tapiadas que han entrado en sucesiones y que nadie... y mucha gente habitando calle. Y es con esas imágenes que se te ocurre, bueno, para hacerles un poco de contexto, obviamente la idea de este programa es invitarlos a que ustedes lean a Laura, pero es una narrativa bien particular, por varias razones. Uno, porque tu pluma es muy poética, ¿cierto? En pocas palabras dices mucho, y además tenemos una coralidad y un personaje que tiene como una doble función, porque es el espacio en donde se desarrolla, digamos, la historia, pero además es una voz y una conciencia que te va haciendo un relato. ¿Es a partir de estas vivencias que nos comentas que se te ocurre esta voz de casa? Muy curiosa, además. Al principio yo decía, ¿Quién bueno, habla? ¿qué habla? Pero en realidad, claro, son como si uno se imagina a una casa, obviamente sus pensamientos van a ser relacionados a otras cosas que a nosotros no se nos ocurren. Me imagino que ahí también hay un desafío. Sí, pues surge de ahí, como de la experiencia de mi propia casa, que también yo me preguntaba mucho como sobre la idea de la propiedad, porque a esa casa yo la adoré y con los pocos recursos que tenía trataba de reparar las humedades, pero de decorarla, y yo sentía que esta casa tan vieja ya tenía casi que una conciencia, o sea, que tenía una espacialidad, un espesor temporal. Yo la sentía hablarme a veces, la sentía como una viejita con Alzheimer, que a veces me narraba cosas de comienzos de siglo, claro, y a veces se actualizaba y decía, ¿quién es esta señora que vive acá ahora conmigo? Y traté de imaginar cómo sería la voz de mi casa si me hablara y cómo me contaría la historia. Pero entonces eso me implicó pensar otra corporalidad, sí, porque yo no lo quería hacer como muy obvio de los pies son la escalera, el techo es la cabeza, sino cómo se sentirá ser casa, si todas esas habitaciones son pulmones o son órganos, o qué pensara una casa, y además cómo habla casa, cómo habla una casa en gramática humana. ¿Cómo habla esas casas también con otras casas? Porque también claro, ahí hay un conflicto. Se pelean. Sí, parece que las peleas van sí o sí, dependiente del personaje, ¿no? Claro, yo quería, también me pasaba con mi propia casa, que esa calle se empezó a gentrificar, o sea, yo vivía casi como en una frontera invisible, entonces a la derecha de mi casa era Constitución, que es una zona, un barrio de tolerancia, donde hay expendio de drogas, pero hacia la izquierda de mi casa se empezó a volver un lugar muy de alcurnia, donde yo veía Audis y restaurantes último modelo, y yo habitaba como esa rajadura social, o sea, realmente en la misma calle se veían los dos extremos, y todas esas casas que estaban derruidas las empezaron pues como a remodelar, y mi casa quedó como la mutante, como la señora vieja. Como la señora fea del barrio. Como la señora fea del barrio, pero encontraba en esa fealdad una belleza también, como una marca de resistencias. De historia también. De historia. Entonces, esta casa, la de la novela, se pelea con sus vecinas porque sus vecinas dicen, somos elegantes y somos propiedad de nuestros dueños. En cambio, la casa de la novela, muy temprano en su vida, dice, yo soy la casa de mí misma. Es decir, que ella no se considera propiedad privada y desde ahí se desarma un poco
uno de los centros simbólicos del capitalismo, que es nuestras relaciones afectivas están mediadas por quién tiene qué, ¿no? Eso me parece muy interesante de la novela porque se habla del capitalismo, pero desde la desesperanza, diría yo, desde cómo afecta a las personas. Eso me gustaría que pudiéramos conversar. Me imagino que ahí también hubo una revisión histórica del anarquismo en Argentina, pero también vivencias personales y vivencias que son muy latinoamericanas. Uno dice, bueno, esto pasó en 1907, pero muchas de esas cosas perseveran hasta hoy. Digamos que el modelo sigue generando los mismos malestares en diferentes dimensiones, ¿cierto? Claro, yo creo que tiene que ver, sí, con que no solo es una estructura económica que nos organiza jerárquicamente, sino que también es una estructura simbólica. O sea, lo que está en el centro de la apuesta capitalista es ciertos valores culturales que median en la manera en la que nos amamos unos a otros o a quién le extendemos nuestra compasión o a quién le extendemos nuestra empatía. Estaba viendo las noticias ayer en la marcha de los jubilados, reprimieron en Argentina. Sí. Le dispararon a un chico que era fotógrafo, está en la clínica, bueno. Y si ves en esta novela hacia el final, hay un salto temporal muy loco y aparece la figura de Norma Pla, que Norma Pla en los 90s fue una jubilada que salió a la calle a exigir una pensión digna. Entonces, lo que yo creo que ha hecho, digamos, como el capitalismo como modelo cultural, es exacerbar esta idea de me tengo que salvar yo, o soy yo o el otro. Me salvo yo o se salva el otro. Como extender esta idea de que no somos de enemistarnos y yo tengo que pasar por encima de ti para estar bien, o exacerbar esa idea como de que el egoísmo es innato a los seres humanos y siempre vamos a estar en competencia. Yo creo que no, que nada es innato, que si hay algo innato tendría que ser la solidaridad o el amor o comprender la humanidad en cualquiera que esté al lado mío. Y creo que el anarquismo pensaba cosas que suenan muy radicales como el fin de la propiedad privada. Eso suena como a demonio, me van a expropiar, me van a quitar todo. Pero creo que lo que estaba planteando como utopía simbólica y de relación entre los humanos es ¿qué tal si pensamos un mundo donde tener no es el centro? Y es muy difícil de pensar. Yo realmente lo traté de pensar durante 2 años mientras escribía esta novela. ¿Cómo sería eso? Si las cosas no son de nadie, están... ¿Cómo sería? Los carros, digamos. Y cómo luchan también, porque sí. Esto es algo que me parece brutal de la novela, que es cómo se perpetúa la pobreza, ¿cierto? Como a pesar de que hay un empuje por salir, por tratar de generar instancias, de mejorar las condiciones de vida, siempre hay alguien que pone la pata encima, para decirlo en simple. Me imagino que también hay ganas de reflejar eso, como una lucha social que no termina y que se arrastra hace muchos años y que lamentablemente todavía se siguen replicando ciertos patrones. Claro, a mí lo que me pasó cuando empecé a leer a estos filósofos anarquistas es que me di cuenta que cuestionar la propiedad privada también nos hace cuestionar, digamos, la idea del robo. Entonces hay ciertos robos que son legítimos, digamos que dentro de los grandes capitales o de las industrias extractivistas o los bancos o no sé, hay ciertas estructuras, megaestructuras que si lo miramos de alguna manera son robos, pero son robos legítimos. En cambio, esta sociedad penaliza mucho al ladroncito de la calle, ¿no? A quien roba el celular, porque eso sí está mal visto. Pero cuando empezamos a pensar como ¿quién determina qué es de quién? O sea, eso es un proceso histórico, o sea, o quién determina el valor del dinero. Creo que esas reflexiones están muy presentes en la novela. Al menos a mí me pareció interesante también ver
¿Qué tanto hemos evolucionado como sociedad latinoamericana? Bueno, parece que tenemos harto por hacer y harto pendiente. Claro, pero digamos a mí me parece súper lindo. Hay algo de los anarquistas y es que siempre tuvieron relación con tres cosas. Imprentas, panadería y falsificación. Y a mí la idea de la falsificación, tanto en el arte, plástica, como falsificación de dinero, no es que yo sea falsificadora. Cuidado con lo que vas a decir, Laura. Me parece muy interesante porque lo que hace la falsificación es poner en evidencia la arbitrariedad del valor, ¿cierto? Entonces, si el dinero es una abstracción y son papelitos, pues si yo te lo falsifico, esto es otro papelito. Entonces ahí se devela un poco el absurdo supernaturalizado que tenemos. O si yo te falsifico el Picasso, se pone un... ¿Podrías hacerlo? ¿Tendrías la capacidad? No. Pero a mí las historias de falsificadores me vuelven muy loca porque lo que hacen es develar esa idea de lo arbitrario y de quién determina qué. Y hay algo muy lindo del anarquismo también, y es lo que está proponiendo al final es un mundo sin Estado, sin iglesia, bueno, sin jerarquías, ¿no? Sin instituciones. Que eso parece, cuando uno dice la palabra anarquismo, es como gente loca corriendo, sí, prendiendo todo en llamas, pero no, más bien es una opción cooperativista. Pero hay algo que me parece muy lindo y es no entregar el poder de antemano. También estamos mediados por un montón de instituciones donde nosotros simbólicamente cedemos el poder de entrada. O sea, uno entra a un banco sintiéndose pequeño, uno se va a hacer un trámite al Estado sintiéndose miserable, uno frente a la familia se encoge, frente a la iglesia, y entonces vamos cediendo la poquita agencia que tenemos. Y el anarquismo es muy bonito porque al proponer un mundo sin jerarquías, está proponiendo que tú te hagas cargo de la agencia que tienes y del poder que sí tienes frente al otro. O sea, es una reflexión sobre cómo mediar el poder y cómo todos tenemos, así sea, un cuadradito de poder, y cómo ese poder representa también cómo te vas a relacionar con quien te encuentres en el mundo, si lo vas a hacer de una manera de competencia o asamblearia o cooperativa. Entonces, sí creo que cargamos las mismas condenas, o sea, estamos repitiendo procesos históricos muy grandes, pero también hay marcas en el tiempo de otras miradas del mundo que nos pueden dar pistas sobre cómo romper, porque claro, pues para nadie es un secreto que estamos en una crisis de sentido a nivel global, y tendríamos que tratar de pensar cómo relacionarnos. De todas maneras. Sí. Antes hablábamos sobre el rol de las mujeres y los niños. Me pareció de las cosas también destacables de la novela. Hay un personaje, un niño que es entrañable, ¿cierto? Que lo arregla todo, que es como una voz de calma en ciertos momentos. Quería preguntarte sobre eso, darle voz a quienes históricamente han sido silenciados. Estoy pensando en mujeres que sobre todo en esa época estaban muy subyugadas de lo que decidían los hombres, que también es algo que se refleja en la novela, y también los niños, que en general estamos en una sociedad en donde no se escuchan, y es como, es un niño, no tiene idea, digamos. Había una intención, me imagino, de darle voz a estos personajes que históricamente han sido silenciados. Sí, pues yo creo cada vez más que las violencias contra las infancias tienen unas consecuencias devastadoras. O sea, uno ve figuras como Javier Milei, que él mismo ha hablado de que su padre le pegaba y era sumamente cruel con él, y uno lo ve hablar y actuar y uno dice, esta persona tiene un dolor en el alma y en su infancia que lo rompió psíquicamente, y es como si estuviera tratando de tomar cierta venganza con otros colectivos frágiles o con otra gente que tiene la fragilidad muy expuesta. Y lo veo también en mis historias familiares, sobre todo en las masculinidades, pero en general en todo el mundo.
que hay mucha gente que sufre unas violencias tremendas en la infancia y no elige repararlas, sino que elige perpetuar esta lógica de ir en contra del más débil. Y siento que es muy, muy importante que nos hagamos cargo del dolor que hemos producido en los niños y niñas, porque ahí, en los niños y niñas, también hay una potencia política enorme y es la potencia del juego y la imaginación. Estamos frente a un mundo que no estamos pudiendo imaginar mundos mejores. Es difícil porque al fin, volvemos a lo que conversábamos al principio, en esta sociedad en donde todo es producir, es difícil tener un espacio de juego, de imaginar, de pensar en otros escenarios, otros mundos. Sí, pues Ursula K. Le Guin en una recepción de un premio, ella decía, la literatura ayuda a pensar otros mundos posibles. Antes era impensable un mundo sin reyes, o sea, realmente los reyes eran los hijos de Dios, y es la literatura la que empieza a generar otras posibilidades. Y yo creo que no solo la literatura, cualquier arte, y no solo cualquier arte, cualquier juego, cualquier espacio que se dé uno para jugar con lo que sea, como jugar con un árbol, con una sombra, con un niño, con el sobrino. O sea, darse esos espacios es súper importante para romper esas estructuras de lo que nos es dado como culturalmente, creo. Y también hay otra frase que se dice que es de Mark Fisher, pero creo que es de otro filósofo, y es que nos es más fácil pensar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Y eso es muy triste, ¿no? Esas son todas las películas de zombies. ¿Y por qué no podríamos pensar otros? O sea, no es innato, son construcciones humanas. Podríamos inventarnos otros sistemas de relacionamiento, sobre todo en un planeta tan abundante y tan bonito, y nosotros sufriendo por invenciones sofisticadas de la crueldad. No sé, es muy raro. ¿Cómo es para ti, ahora hablemos un poco de tú como escritora en el fondo, cómo es para ti ese proceso creativo? ¿Siempre escribiste? ¿Siempre fue una forma de comunicarte, de sacar lo de adentro hacia afuera? Pues de chiquitita, desde que aprendí a escribir, sentí que había una operación mágica, y es que uno sí podía convocar algo. O sea, me acuerdo muy chiquita, como de 4 años, cuando aprendí a escribir la palabra mamá. Era como, yo sufría mucho en el colegio porque no veía a mi mamá. Era mamera. Pero cuando le aprendí a escribir esa palabra, para mí fue de verdad una operación de arte de magia, como puedo llevar a mi mamá conmigo. Hay algo de mi mamá que logro convocar, claro, en este gesto, en esta grafía. Y así muy chiquita dije que sí, que iba a ser escritora, disfrutaba mucho de escribir. Luego participé de talleres de poesía durante toda mi adolescencia. Pero cuando entré a estudiar literatura, esta mirada más académica me generó como un trauma. Dejé de escribir mucho tiempo, pero ¿Te bloqueó? Sí, yo creo que era una escritura como más secreta, como diarios, y al final uno sí escribe siempre, pero dice que no escribe. Y luego entré en como otra gran fase de mi vida, que fue la fase de promotora de lectura y de escritura. Trabajé por 10 años con bibliotecas públicas y con proyectos que buscaban llevar los libros a la ruralidad, a territorios colombianos muy remotos, donde no hay acceso a muchas cosas. Y ese ejercicio me cambió mucho la mirada sobre la literatura, ¿no? No esta cosa elitista para unos pocos, sino una cosa de, bueno, ¿cómo pongo a dialogar la leyenda que me está contando esta señora con Virginia Woolf? No sé, ¿cómo armamos este diálogo acá? Y ya fue como migrante en Argentina, muchos años después, que dije, bueno, voy a darme la oportunidad de escribir, y de repente había un aprendizaje secreto. Y es que yo creo que quienes somos muy lectoras, somos escritoras en el closet. Puede ser, sí. Y hay unas cosas que uno sabe por
por el mismo ejercicio de leer, o sea, leer es un ejercicio súper creativo porque tú estás completando la obra, la estás... Probablemente yo me imagino a Olena, a la casa, muy diferente quizás a lo que tú en tu cabeza quisiste plasmar en el papel. Eso es hermoso también del libro. Es hermoso, o sea, tú lo construiste, tú terminaste de hacer esta obra y además, como la literatura es polisémica, o sea, significa una pluralidad de cosas, tú terminas de hilar unos sentidos de una manera muy particular. Tú conectas la constelación haciendo otro dibujo. Y eso te va entrenando como escritora. Lo que pasa es que tenemos súper endiosada la literatura, como si la literatura fuera una cosa de señores blancos, europeos académicos, y la academia nos da tanto miedo que no nos atrevemos. Es que en un tiempo lo fue quizás, y también sí. hay, bueno, eso se ha ido, creo yo, regulando con la apertura de editoriales independientes, con también editoriales grandes que se han atrevido a apostar por proyectos más chicos, pero si uno mira, en realidad sí antes era difícil encontrar otra cosa dentro de la literatura. Claro, sí, yo creo que lo fue mucho tiempo, en Colombia también. Nos ha costado mucho salir de lo canónico, ¿no? Como esta idea de la literatura además como una cosa europea. Y hay literaturas pues en el mundo, o sea, donde haya humano va a haber literatura. Y también creo que tuvo que ver con el proceso de la colonización, y es que la colonización se hizo también a través de los libros, ¿no? Y de quién tenía acceso, cuáles eran las élites que tenían acceso a la educación, cuáles eran las élites que tenían acceso a producir textualidad, a producir pensamiento, y una cosa exclusivamente de varones de clase alta, ¿no? Pero ahorita, tú dices, con editoriales independientes y eso, se están armando otras disputas de otras estéticas que a mí me parecen siempre muy nutritivas, porque aquello que llega a ser central en la literatura está nutrido siempre de marginalidades. O sea, las márgenes construyen el centro. Y entre más rico sea el diálogo, y eso yo lo veo mucho en Buenos Aires, que hay una editorial debajo de una piedra, o sea, tú llegas a donde llegas, hay una editorial, y es que hay tanta variedad que esa contaminación a mí me parece súper buena para todos, para los autores de las márgenes más underground y para los autores también más centrales o encumbrados, porque todo es como un movimiento ahí de estéticas. Laura, se nos empieza a acabar el tiempo. Quiero darte los minutos para que puedas contarle a la gente, esa es tu cámara, para que los invites a que te lean, que les cuentes qué van a encontrar en esta historia indócil. Bueno, y los invito a leer esta novela. Es una novela experimental, un poco alocada, que tiene un marco histórico real, pero que está cruzada por una imaginación muy salvaje y por cosas locas y voces locas, y también por personajes que al menos a mí me parecen tiernos y entrañables. Lo son. Entonces creo que se van a divertir, al menos. Muchas gracias, Laura, por estar con nosotros. Qué lindo espacio. Bueno, con esto damos por finalizado el capítulo de hoy en Los Libros que Leo. Tercera temporada. Muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos en este camino literario para que ustedes conozcan más autores, y la lectura nos hace ser mejores personas, ¿cierto? Así que esa es la idea de este espacio y nos encontramos próximamente. Un abrazo. Chao, chao. Los Libros que Leo.